Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia. Amigos, muy buenos días. Estoy encantado de poderles saludar otra vez y seguir con un programa que realmente le va a parecer extraordinario. Nos visita, vamos a hablar de un libro que es La fuerza de los vencidos, un libro que trata sobre la Guerra Civil Española, pero de una forma muy especial, y además va a tocar un tema, bueno, pues muy hablado por todos, pero en ocasiones bastante desconocido, que es el famoso oro de Moscú. Tenemos a su autor, tenemos a Juan Palau aquí al teléfono. Juan, muy buenos días. Buenos días, Ezequiel, buenos días. Es un placer el tenerte. Igualmente, para mí es un honor y un placer hablar contigo. ¿Qué tal por Madrid? ¿Cómo estáis? Pues bien, bueno, ahora pues supongo que como toda España, ¿no? Yo vivo muy cerquita de Madrid, en un pueblecito como Colmenar Viejo. Ajá, claro. Y bueno, ahora mismo desde la ventana estoy, bueno, no se ve porque hay una niebla horrorosa, sí. Pero bueno, pues vamos llevándolo como podemos, ¿no? Unas veces mejor, otras veces peor, porque este año de verdad es para olvidar, ¿no? Dentro de cómo están las cosas, pero desde luego esperemos que el año que viene nos traiga un poco más de optimismo, ¿no? Que hemos disfrutado este año. Falta nos hace porque está siendo realmente duro. Pero bueno, poco a poco estamos en el túnel todavía, pero parece que vislumbramos un poquito de luz allí al final. Yo creo que con la esperanza un poco de la vacuna, en fin, esto será el principio del fin. Ojalá sea así, ¿no? Porque desde luego está trayendo demasiado sufrimiento, ¿no? Esto ya hemos sufrido bastante en este país, como encima tener que aguantar, bueno, en este país y en el mundo, ¿no? Y en el mundo. Pero esto ya es lo que nos faltaba, Entonces, yo confío en que la vacuna sea un poco el principio del fin de todo esto, ¿no? Hay mucha gente sufriendo y pasando muchas calamidades y sobre todo hay que pensar en eso, estas navidades, yo creo. Yo creo que sí, tenemos que ser optimistas y de verdad, yo creo, supongo estar de acuerdo conmigo en que estas Navidades, bueno, pues no las celebramos, que es importante no celebrarlas y ya tendremos tiempo de sobra para poder celebrarlo. Y más que vamos a hablar hoy de la famosa Guerra Civil Española, algo que aún seguimos sufriendo. Bueno, pues no ser los tontos de morir con el último disparo, joder, habrá que aguantar un poquito. Oye, vamos a hablar tu libro La fuerza de los vencidos, un libro que está muy trabajado, está muy documentado, es una novela que está basada fundamentalmente en hechos reales. Has estado entrevistando a gente que de alguna forma vivió aquello, porque por desgracia la guerra civil sigue siendo esa gran desconocida, hay muchas cosas que no sabemos de ella. Sí, sin duda, además es una guerra como... Yo, bueno, evidentemente como español y que siempre me ha interesado mucho, pues porque viví, mis abuelos me contaron, mis padres me contaron, es una guerra especial, desgraciadamente o gracias a Dios no voy a decirlo, porque es una guerra, en definitiva toda guerra es horrorosa, pero es diferente porque no tiene nada que ver ni con una Primera Guerra Mundial, una Segunda Guerra Mundial, está en un momento estratégico del siglo XX, es una guerra también un poco de aventureros, es una guerra que no se parece nada a una Segunda Guerra Mundial donde se lucha por venganza, por espacio vital, por una solución final para... Bueno, es una guerra tan diferente que fue, por ejemplo, la primera que se acuñaron ciertas cosas como lo que es la quinta columna, o por ejemplo fue la primera ciudad de la era moderna bombardeada, como fue Madrid. Es que es completamente diferente. Las brigadas internacionales es un hecho que no se ha vuelto a producir en el mundo, no es un hecho único, ¿no? En un momento dado, con lo cual yo creo que es una guerra diferente a todas y que nunca sabremos, por mucho que escribamos y por muchas películas que se hagan, es muy difícil, ¿no? Es como pasar el Quijote a una película, pues es muy difícil, ¿no? Es decir, hacer un libro o una película que refleje la realidad total de una guerra civil, todos lo intentamos, todos nos acercamos, pero siempre nos acercamos a un trocito de lo que fue aquello, ¿no? Porque es una guerra básicamente de envidias, entre otra cosa, ¿no? Se juntan tantas cosas que es muy complicado realmente eso plasmarlo, y yo, fíjate que el libro mío, pues al final, pues llega a 900 páginas, podía haber seguido escribiendo, y bueno, pues no vamos a llegar a 2000, pero es que no acabarías nunca, ¿no? Hay que, no sé, las colecciones de historia pura de la guerra civil, yo tengo un par de días en casa, la de Tomás tiene 16 tomos, y él mismo dice al final que no cuenta
ni una cuarta parte de lo que realmente ocurrió. O sea, que con eso te digo todo. De verdad. Y luego además entramos en la vivencia de cada personaje que participó, con historias absolutamente tremendas. Simplemente con poder contar la situación de España en esos momentos, porque era una situación realmente tremenda la que estaba viviendo España. Sí, no, sin ninguna duda. España en aquel momento era una ya presión, había, aparte de que la diferencia de clases era abismal, realmente había, no sé si todavía se puede decir todavía que la hay, pues siempre tenemos esa idea a la cabeza, pero había dos Españas claramente definidas, ¿no? Y claramente enfrentadas, desgraciadamente, claramente enfrentadas hasta en el propio Parlamento, ¿no? Así, en las Cortes en Madrid se oían más que palabras, ¿no? Sí, sí. Igual estamos empezando a recordar un poco todo aquello. Eso te iba a comentar. No hemos aprendido suficiente, ¿no? Realmente, pero lo que sí es cierto es que además, tú fíjate, y hablamos de que la guerra civil, los que más la utilizan, los que más la sacan, es siempre nuestros políticos. Sí, claramente. Es decir, es que tiene un rendimiento político para ellos, es impresionante. O sea, todavía es que se siguen hablando. Yo he escuchado hace pocos días, no voy a decir el personaje porque todo el mundo lo conocemos, pero bueno, da igual. Es decir, de las derechas y las izquierdas. Es decir, a estas alturas de la vida, pues hablar de derechas y de izquierdas, pues bueno, pero utilizan unos u otros, da igual. Sí, no, lo mismo. Pues era lo mismo, pero es que, señores, es que aquí pasó una cosa muy gorda, muy grave, que todavía hay heridas que no se han estañado todavía, que siguen ahí vivas, y no hay que echarle mucho imaginación. Hace 4 días pues se ha sacado una persona de un lugar, se ha sacado a Franco de donde estaba enterrado, y hay mucha gente que todavía está por saber dónde están sus familiares. Entonces, que ha habido por cada español una historia en la guerra civil, por cada español, por cada persona, como en todas las guerras, pero aquí especialmente, ¿no? Y todavía, después de 84 años, seguimos dándole vueltas a la cabeza sobre esto, ¿no? Y sobre todo lo que dices tú, que tienes toda la razón. Es decir, el mundo político le saca rédito a esto todavía, que parece un poco mentira, ¿no? Que se esté pensando todavía, como yo sé, he oído comentar, que vamos a pensar todavía en república o monarquía. Mire usted, que esto está un poco pasado. Es decir, que hemos pasado una guerra por una cosa parecida, ¿no? Evidentemente, en aquellos años lo que había era también, aparte de unas diferencias de clases importantes, había mucha miseria en España, y eso abocaba a la gente a la desesperación. La desesperación lleva a la revolución, y la revolución lleva a la guerra. Evidentemente, eso es lo que ocurrió aquí. Es decir, no hay mucho más secreto que ese, ¿no? Además, fíjate, acabas de mencionar tú que la revolución lleva a la guerra. De alguna forma la guerra no se produce. El hecho no fue tan simple como que aquí había un gobierno establecido y de repente hay un alzamiento militar. El tema es mucho más complicado. Claro, la Segunda República era un fiasco, el tema social era tremendo. Las diferencias entre los votos en ciudad y los votos en los pueblos era totalmente distinta. Unas elecciones la ganan unos partidos y luego al final gobiernan otros. O sea, el desmadre que había era impresionante. Sí, tienes toda la razón. Es que no hay más que tirar de hemeroteca que se puede ver, ¿no? Claro, tenemos internet en la diarios. Asesinatos, había de todo. Asesinatos diarios, huelgas diarias y también mucho hambre. Es que eso era muy importante. Es que hablamos del hambre de la posguerra o de la guerra. No, es que había mucho hambre, mucha falta de jabón, mucha agua fría. Es decir, había barrios claramente definidos. Bueno, aquí está la prueba de Madrid, donde las bombas caían en ciertos barrios, en otros no caían, ¿no? Evidentemente. Pero al igual que hizo los dirigentes republicanos, unos hicieron unas cosas, otros hicieron otras, pero es que con muy buena voluntad Azaña quiso hacer una serie de cosas, como la revolución, no digo industrial, sino arreglar un poco lo que era el campo agrario en España, ¿no? Bueno, pues fue totalmente imposible. Es decir, no había una voluntad política por parte del presidente de la República, que tenía muy buenas intenciones el hombre, pero que no le escuchaba a nadie, realmente no le escuchaba a nadie. Y el campo, en definitiva, pues con todo como estaba, pues se pasaba mucha miseria. Y en las ciudades, te cuento, ¿no? O sea, que eso que lleva, o sea, que no fue... Perdón, yo me voy a alzar en armas, aquí el director, el general Mola, monta un lío porque están metiéndose contra el ejército. No, como tú dices, que tienes toda la razón, el tema de la guerra española fue muy, muy complicado y se fue gestando a lo largo de muchos años, de mucha envidia y con muchas ganas de venganza, inclusive entre las propias familias. Esto fue así.
Sí, sí. Además, yo creo que hasta los propios republicanos estaban en contra de la República. O sea, había un desmadre de tal tipo. Luego, cuando se habla de anarquismo, se habla de historias. Tú fíjate, el episodio famoso de Casas Viejas en Cádiz, Claro, la hija del Seis Dedos, una anarquista, pero pobre mujer. ¿Tú crees que esa criatura sabía lo que era el anarquismo, de lo que era nada? Si tenía más hambre que buah, ni mucha gente, ni mucha gente. Y el anarquismo, además, aquí se hicieron cosas, bueno, otra cosa de lo que decíamos, novedosa en el mundo, que se hizo solamente en España, ni tan siquiera en la Unión Soviética, fueron las comunas de anarquistas que se hizo en Aragón, en plena guerra civil al principio, es decir, y que funcionaron relativamente bien al principio. Evidentemente, luego el ser humano siempre, pues evidentemente quiere destacar y quiere pues recibir la recompensa del trabajo bien hecho, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que eso al final pues no pasa dentro de una comuna revolucionaria como las que instauró la FAI, la CNT allí, ¿no? Pero bueno, que se hizo un experimento anarquista real que duró durante unos meses y funcionó razonablemente bien, que evidentemente no ha vuelto a funcionar en el mundo porque evidentemente eso ya está sobrepasado, pero que, bueno, que no lo sé si dentro de miles de años esto funcionará, pero o vamos a eso, pero desde luego que es único en el mundo y que pasó. ¿Y por qué pasó? Porque había mucho hambre, mucha necesidad y también un deseo de revolución, de un anarquismo que realmente fraguó y se crió realmente bien en España. No hubo otro país. Hubo un comunismo italiano, el comunismo soviético, mucho hablar, el comunismo soviético era una dictadura pura y dura, o sea, sin mayores, donde el dirigente vivía vivía de maravilla y los pobres desgraciados pues seguían trabajando en las fábricas por un trozo de pan, ¿no? Y pasando frío. Por no digo ya subsistir. en las islas, en medio de las estepas, o sea, no digo con eso. Pero que en España hasta es nuevo en eso, ¿no? Hasta esta guerra impuso en muchos momentos una serie de cosas, ¿no? O la independencia de Combines en ese momento de declarar la independencia por las bravas, así por las buenas cosas, o el no sé, el País Vasco, ¿no? Que directamente se desliga de la República. O sea, son cosas todo completamente diferentes a lo que ha podido ocurrir en cualquier otra guerra, ¿no? Realmente es algo único, es algo único. Es algo único. Pero lo que sí es cierto es que tenemos que olvidar la guerra civil, no por supuesto a nivel histórico, es interesantísimo, hay que seguir investigando mucho sobre ello, pero olvidarnos ya como algo que nos afecta a nosotros. Oye, vamos un poco a tu libro, ¿qué te parece? La sinopsis empieza de un hombre que vuela desde México hasta aquí, hasta la península, con unas instrucciones del gobierno de Estados Unidos. Sí, esto es adelántanos. Te cuento, esto es totalmente cierto. Yo a esta persona la conocí, murió el año 89. Bueno, la conocí tanto que la conocí, pues era mi suegro, ¿sabes? O sea que... ¿La conociste? Era el padre de mi mujer. Y bueno, en una persona especial. Este hombre, pues, el año 29 jugaba con la selección española de fútbol, con el Club España de fútbol. Y bueno, hicieron una gira y de esto pues que el año 29 pues viajando por Cuba, llegó a México, pues le gustó México y bueno, volvió a España y se marchó a México. Bueno, él había nacido en 1903, había ido de voluntario, tuvo el desembarco a Lucemas, era un hombre no al uso, porque entonces podías evitar el ir a la guerra de África o al servicio militar simplemente pagando dinero, ¿no? Pues él se apuntó hasta voluntario. Bueno, pues yendo ya el año 20 y tantos, el año 29, y se quedó en México, su vida no como exiliado, ¿no? Mucho antes de la guerra, ¿no? Y bueno, ya entrando un poco en la guerra, él trabajaba, era el director de la fábrica modelo de cerveza, que te sonará. Sí, claro. Mexicana. Él llegó a ser director de la fábrica modelo de allí. Y bueno, pues estando en México, pues se lía. La cosa se lía. Él decide que él maneja dinero, es un director de una empresa que ganaba bastante dinero en aquellos tiempos, tenía 30 y tantos años, y decide, con las noticias que llegan del lanzamiento en España, pues que él tiene que sacar a su familia de España de la vorágine esta, que ya se veía venir, ¿no? Y eso todo el mundo lo sabía. Ya desde el año 34 de la sublevación de Asturias ya se veía venir. Sí. En definitiva, pues él decide venirse a España y se viene. Pero se viene de una forma un poco, digamos, voy a decirlo así un poquito jocosamente, a lo 007. Él se pone en contacto con un amigo que tiene en la embajada estadounidense, porque por sus propios medios pues es realmente difícil llegar a España en 48 horas, en 72 horas. Se pone en contacto con la embajada estadounidense, bueno, y ahí tampoco quiero contar un poco los entresijos del libro,
conoce a una persona que es un agregado cultural, el agregado cultural en ese momento puntual en la Embajada de Estados Unidos. Yo, el nombre ese es ficticio porque no se me permitió poner el nombre real. Y bueno, seguro sí, es Ángel Chacón, no hay ningún problema y se ha puesto y es el real. Pero el de la otra persona pues no se me permitió. Vamos, no se me dio permiso para hacerlo. Entonces, bueno, pues le facilitan la llegada a España a cambio de algo, a cambio de él participar en una operación que tiene planificado el gobierno de los Estados Unidos. Pero directamente planificado por el presidente Roosevelt, por Cornell Hull, el secretario de Estado, por el de entonces Estados Unidos y por el secretario del Tesoro. O sea que la cosa no era seria, era seria. La cosa era bastante seria. Él, evidentemente, por el deseo de llegar a España e intentar sacar a la familia, que iba a ser bastante difícil, bueno, pues accede, y con la ayuda de los estadounidenses y con una serie de documentación, evidentemente, estadounidense, pasaporte estadounidense y una serie de salvoconductos que logran y papeles que logran, pues logra llegar a España. Al final logra llegar a España, bueno, llega a Madrid, pasa por Mérida justo antes de que Yahweh llegue a Mérida, o sea, o sea, cuando él sale de Mérida está empezando a bombardear los del 105 a Mérida, ¿no? En ese momento, después evidentemente entran en Badajoz, todos conocemos la matanza de Badajoz, toda esa historia. Todo esto se relata en el libro, porque el libro no solamente es el conducto de esta persona, es el hilo conductor un poco de la novela, ¿no? Sí, para contar un poco el ambiente y lo que se vivió tanto en un bando como en otro. Exactamente, sí, yo he intentado, creo que consigo, no derivarme ni un lado ni a otro. Lo parece al principio. Sí, pero cuando lees el libro y te das cuenta que es un libro que está escrito con mucha honradez. Evidentemente. Yo te agradezco el tono. No, es cierto, porque, hombre, de alguna forma cuando escribes, cuando hablamos, cuando contamos, siempre tienes un tema de subjetividad, es imposible, ¿no? Y luego además cómo la gente puede entender lo que tú escribes, que esa es otra historia. Pero entonces lo que se pide, y creo que es bastante conseguido en este caso en tu libro, es honradez, o sea, lo cuento tal y como yo lo veo, tal y como yo he descubierto el resultado de mis investigaciones, y es así. No, claro, porque además yo toda la novela está basada en entrevistas, hay documentación que tendrán que yo no tengo, pero sí tengo entrevistas con los verdaderos protagonistas, es decir, no solamente él. Es decir, yo en esta novela pues también narra la aventura de otra persona, pues que evidentemente todo se junta al final, ¿no? Al final es como un thriller, se monta una especie de thriller porque realmente lo es, porque además de todo el oro de que el famoso oro de Moscú que se habla, existe el oro de París, el contrabando de oro que se hizo a París, que se hizo a México y que lo hizo mucha gente de un lado y de otro. O sea, que es que aquí se está hablando del oro de Moscú solamente de las 510 toneladas de oro que viajaron en 4 barcos a Moscú, que uno desapareció, que mire usted, no, es que aquí hay mucha más historia. Es decir, y hay, bueno, pues yo lo cuento con otra serie de historias adyacentes que al final, pues evidentemente convergen, pues curiosamente, la Gran Vía en Chicote, bueno, y ahí está el desenlace. Pero no, evidentemente no quiero contarlo. Pero esto fue así, es decir, yo me baso en lo que realmente me contaron los verdaderos protagonistas y que no tengo por qué dudar. Es decir, yo entrevisté desde la persona, desde el agregado cultural, la embajada americana, hasta uno de los milicianos socialistas que estaban en el Banco de España cargándole cajas de oro. Un chaval con 17 años entonces. Bueno, pues esta gente no tenía por qué engañarme, me cuenta lo que vio con sus ojos y lo que escuchó con sus oídos. No tenían por qué engañar y contaban la realidad. Una de las cosas, como anécdota, te cuento simplemente como anécdota, uno de los trenes estuvo a punto de caer en manos de Franco porque se equivocó de vías y casi llega a Aranjuez. Bueno, pues las tropas de Franco de Monasterio estaban allí, ya estaban a medio kilómetro. Si no se llegan a dar cuenta, uno de los trenes, pues cargados de oro, pues llegan a las tropas de Franco. Bueno, pues estas cosas no se saben, no se han contado, no se han dicho, pero son reales, estos son reales. El contrabando que se hizo del oro de aquí a Francia, bueno, es que, bueno, sí, sabemos que salieron 4 barcos para Moscú, pero no sabemos la cantidad de camiones que iban bordeando lo que es hoy la A7 para pasar por la frontera hacia Francia, pero de milicianos y de guardias de asalto. Lo llevaban en camiones cargados de oro, o sea, directamente. Y de lo que se quedaría por el camino, claro. Claro, y es que lo que no se sabe tampoco es que se vendieron, fíjate las fechas, esto es curioso, entre julio del 38
Y julio del 39 se vendieron a Francia más de 600 toneladas de plata. Caramba. Pero claro, estamos hablando de julio del 39. ¿Quién vendió en julio del 39 a Francia esa plata? ¿Dónde estaba esa plata? Evidentemente, el gobierno republicano ya no estaba en España, pero la plata sí estaba en España. Y toda España ya era nacional. Cuando digo nacional, digo que la guerra había acabado. Sí. Y que Franco, evidentemente, mandaba en España. Ya llegaba como generalísimo. Y ya después del famoso desfile de Victoria, ya como amo de España. Bueno, pues esto es así. Aquí, ¿quién se estaba poniendo de acuerdo para vender ese oro, esa plata, perdón, a Francia? Pues evidentemente los dos bancos. Esto es así. Pues tú fíjate, por ejemplo, hablando del oro, ahora seguiremos hablando del oro, pues por ejemplo todas las obras de arte que se enviaron fuera del Museo del Prado, toda la historia, imagínate lo que salió, lo que nunca volvió a entrar, el viaje que tuvieron, que fue algo también extraordinario. O sea, que ha habido tantas cosas, muchas cosas irrecuperables. Eso es muy recuperable, se recuperó mucho de lo que se guardó en las torres de Serrano de Valencia. Ajá. Ahí se recuperó muchísimo, se guardó bien además, se hizo bien y se pudo recuperar, pero desde luego hay infinidad de obras de arte que se sabe dónde están. Se sabe dónde están, es como lo que ocurrió con Goering en la Segunda Guerra Mundial, que arrampló con todo lo que pudo, ¿no? Le pasaba a este hombre, arrampló con todo lo que pudo. Pero realmente, bueno, ahí hay una novela, hay una película que se ha hecho sobre eso, ¿no? Pero realmente yo ahí estoy un poquito más perdido por seguimiento. He seguido a una persona en especial que tenía una serie de obras de arte que están ahora mismo están guardadas en Bruselas, están ahí en Bruselas, y que el hombre está intentando repatriar para España, pero hay unos problemas burocráticos inmensos, no te puedes ni imaginar, pero hay algunos Picassos, un par de Picassos, hay Monet, hay cuadros auténticamente importantes. Además ten cuenta que en aquel tiempo Picasso también estaba metido en el ajo. Claro, que estaba metido en el ajo. Bueno, ahí está el Guernica claro. Evidentemente, sí estaba, pero este es un cuadro que hizo, yo veo este cuadro que le he visto, que es Naturaleza Muerta, que es como una guitarra, una cosa muy rara, que hizo 6 o 7 copias Picasso, y una de ellas la tiene este señor y la está deseando. Vamos, él desea cederlo al gobierno de España, y está teniendo problemas. Yo le conozco, le he visto una vez, un poco por ilustrarme para el tema del libro, no lo incluí porque, bueno, no quería hablar solamente un poco del modelo constructor del oro, pero evidentemente hay una cantidad de obras de arte repartidas por el mundo, bueno, que es impresionante. Yo estuve, en uno de los viajes a México, estuve en el museo grandísimo de México de Arqueología, y en una parte de obras de arte, y hay varios cuadros españoles ahí que evidentemente vienen de donde vienen. Que nadie va a discutir cuál es la procedencia, ¿no? Pero bueno, están allí, igual que podían estar en el Prado o el Museo del Louvre, ¿no? Fíjate lo que ocurrió cuando se marchó de aquí. Bueno, ya verdad es que ya me voy mucho de tiempo. Cuando se marchó de aquí José I Bonaparte, uno de los convoys que los paró el general Wellington, lo llevó a Inglaterra y luego dice, oye, que lo tengo aquí, y el Fernando VII me dice, quédate con ellos, es lo mismo, si no... es lo que... Oye, volviendo al tema del oro de Moscú, cuando hablamos del oro de Moscú, todo el mundo nos imaginamos que eran cajas y cajas de lingotes de oro, pero no, había sobre todo un montón de monedas con un valor numismático posiblemente superior al del oro, ¿no? Mira, pues te puedo decir que había en monedas alrededor de 14 millones de onzas Troy, para que te hagas una idea. Eso al cambio, vamos a ver, más o menos, lo que es hoy, entonces se podía valorar en no sé cuántos millones de pesetas, da igual. Hoy estaríamos hablando de unos 20.000 millones de euros. Sí, vale. Más o menos, eso es lo que dicen, lo que hablan los entendidos. Yo para mí, bueno, pues lo doy como bueno porque digo, pues era así. Sí, la gente sabe lo dice. Pero solamente en eso, porque bueno, es que el Banco de España no era el Banco de España, era el banco de los españoles, de gente privada. Además, eso te iba a decir, que era efectivamente privado, sí. Sí, es que aparte, bueno, había lingotes de oro, había mucha plata, había muchas divisas extranjeras, había mucha moneda extranjera. En monedas de oro, monedas en dólares, libras esterlinas, pesetas españolas, marcos alemanes, florines, luises, había hasta luises de oro. Bueno, había 14 millones de onzas solamente en eso, imagínate. Pero fueron 500 millones, 518, no está muy claro, toneladas de oro. Pero todo eso que se sacó fue reventando también cajas privadas. La gente tenía las cajas privadas, la gente de dinero, evidentemente, el Banco de España, porque era el sitio más seguro.
Bueno, pues aquí, Negrini, y Méndez Aspe y del Rosal y tal, que no respetaron nada. Allí llegaron 50 cerrajeros y empezaron a abrir cajas. Pum, 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 y todo lo que había dentro, a las cajas, a cajas de municiones de madera, sin numerar y sin nada, a la estación de entonces, que se llamaba Mediodía, se llamaba la no me acuerdo ya el nombre bien, era, de Alicante, eso es, la de Alicante. Valencia, Alicante y Zaragoza. Y pues se metieron en cajas y se acabó, pero sí, no contaron con nadie ni para nada, ni preguntaron, ni directamente en una reunión en los sótanos del Ministerio de Hacienda en Alcalá 9, deciden hacer esto, le hacen firmar a Zaña, que no sabe lo que firma el hombre, pues lo firma como un decreto sin más, no se comunica al Parlamento y al día siguiente revientan, como tú lo has dicho, revientan también al cajero, que siempre se ha dicho que se suicidó. Yo tengo el testimonio directo de un testigo que vio cómo no se suicidó, sino como el que le pegaron 2 tiros, o sea, directamente al cajero. Aunque mires donde mires, el cajero principal del Banco España, aunque leas donde leas, menos Wikipedia, ¿no? Wikipedia, es lo que es, ¿no? Pero si lees publicaciones serias, el cajero se le pegaron 2 tiros, no se suicidó. Pero bueno, eso es una anécdota más de lo que es toda la leyenda que conlleva aquellas noches, porque fueron varias noches, que los camiones desde el Banco España hasta la estación de lo que es hoy el Mediodía. Esto aguantando a los pacos, no sé qué se llaman así, francotiradores, que estaban directamente dándoles caña continuamente a los camiones, a los socialistas, que estaban los pobres chavalitos, que eran chavalitos, detrás de los árboles ahí, pues aguantando un poco y vigilando un poco el trasiego de los camiones. Pues estuvieron así 6 o 7 días llevando camiones, aguantando el tiroteo de los francotiradores de la quinta columna, que estaban todos los días arreándoles. Pero bueno, eso tampoco se cuenta casi en ningún lado, salvo en algunas publicaciones de Polinaga, que lo he leído, lo relata muy bien. Pero vamos, que fue auténticamente una cosa que todo el mundo sabía después, que no se iba a enterar de que estaban todos los días yendo caminos del Banco de España hacia la estación de Mediodía. Esto fue, y que me estoy diciendo un poco. Como te digo, 518 toneladas, que realmente fueron el 76% de las reservas que tenía España. Que todo el mundo cree que eran las reservas de Flandes, de América. Esto era el dinero que España ganó por ser neutral en la Primera Guerra Mundial. Bueno, y además también luego supongo que también, no sé si quiere contarlo ahora o no, el tema de lo que nos costó además el oro, porque Rusia no nos habló, nos engañó, nos de todo. Claro. No, Rusia directamente dice, nos vendieron, Rusia y Polonia también, ¿no? Polonia, sí. Nos vendieron chatarra, en mucha medida, otra parte no, evidentemente hubo carros de combate o tanques que se mandaron aquí a España, también dicen que alimentos, yo creo que menos, que entraron por el puerto de Barcelona. Pero realmente cuando se quisieron dar cuenta, pues cobraron a precio de oro, pues nunca mejor dicho, pues auténtica chatarra que nos estaban vendiendo. Menos, evidentemente hubo el I-16, el I-15, lo que es el Chato y el Mosca, los aviones, que estaban, evidentemente eran un armamento moderno y para aquella época y tal, pero desde luego se esquilmó. Sin embargo, el oro francés, que fue el otro 24%, ahí no lo pagaron. Ahí se mandaron 193 toneladas de oro, de plata y de esas extranjeras, y ahí nos pagaron 170 y tantos millones de dólares. Pues muy bien. Estados Unidos también compró parte de la plata. Es que hemos hablado siempre de que solamente hubo la posibilidad de mandar el dinero a Rusia y venderlo parte a Francia. No, es que Estados Unidos entró en la terna. Por eso cuento yo lo que cuento en la novela. O sea, que hay que leerla para ver un poco dónde acabó ese oro, ¿no? Y quiero desvelar el secreto, ¿no? Fíjese lo que nos está contando Juan. Créame que el libro, cuando empieza dice, caramba, qué libro más gordo, y al final te quedas con ganas de seguir leyendo el libro, porque hay tantas cosas que no tenemos ni idea y tantos detalles. La verdad es que es como una película de aventuras, ¿eh? Es como una película de aventuras, es algo tremendo, y a lo que leemos además vamos aprendiendo un montón de cosas, porque yo creo que si algo nos falta a nosotros en ocasiones es que desconocemos bastante la historia nuestra, y es una pena, y es una pena el no saber tantas cosas que ocurrieron en esa guerra, ¿verdad? No, sin ninguna duda, es decir, estamos mucho más al día. Evidentemente la juventud, pues evidentemente no lo sabe. Mi hijo sí, porque me ha visto aquí escribir, me ha visto en entrevista alguna en casa, es decir, lo sabe, pero en general, y muy bien también para ellos, no tienen por qué
meterse en el ajo de una lucha entre españoles, que es lo que mejor sabemos hacernos, por cierto. Hablando de todo un poquito, es lo que mejor sabemos hacer los españoles, darnos de leches entre nosotros mismos. Esto lo hemos hecho bien desde hace muchísimos siglos. Siglos, eso te iba a decir, siglos llevamos así. Es que es una tónica que seguimos, estamos en el año 2020 y seguimos dándonos de tortas sin aunarnos para un bien común. Pero bueno, es que somos una gran nación, sin ninguna duda, lo hemos sido y lo somos, pero bueno, eso lo hacemos de maravilla, mejor que nadie en el mundo. Pero es verdad que no debemos olvidarlo y la juventud no debe saberlo, pero nuestra historia es un tesoro, es un único tesoro. Es que te pones a echar la vista atrás un poco, empiezas a ver, simplemente lo digo ya, el siglo de oro, solamente el siglo de oro. Es que los primeros 40 años del siglo XVII, y es que el acervo cultural que hay ahí es que es una maravilla, es que no sé, no digo pintores, escritores, es que esto no ha ocurrido en ninguna parte del mundo. En toda la historia del hombre. En toda la historia del hombre. En la historia del hombre esto no ha ocurrido nunca, pero no digo solo eso. A la generación del 27, la generación del 98, es decir, que aquí en España es que esto es impresionante. Y desde luego, desgraciadamente, yo creo que hoy los jóvenes no lo conocen porque no se estudia la historia de España, porque no se lee la historia de España. No se estudia. Estamos más al loro de las tonterías de ciertos programas de televisión que no voy a nombrar, porque decir, y de eso sí se sabe. Se sabe, bueno, de la vida de no sé quién, no se sabe, bueno, la Biblia envió. Pero desde luego el tesoro que tenemos con nuestra historia es una tristeza, no es una pena, ¿no? Y no solamente que en las bibliotecas de España, pues evidente que se lee mucho, gracias a Dios, yo creo. Se lee mucho. Pese a muchas opiniones, yo creo que en España se lee mucho. Yo estoy convencido de que sí, estoy totalmente de acuerdo. Es verdad, se lee mucho, no hay más que ir a las librerías y ves ahí, ves muchísima gente que está boteando, mirando, que es un gran pasatiempo, ¿no? Estar buscando, rebuscando en librerías, en pequeñas, grandes, y da igual, ¿no? Pero pues se lee mucho, pero desgraciadamente lo que es la historia, ahí tenemos un agujero, no sé por qué razón, posiblemente también por alguna decisión política, no te voy a decir que no, es posible que sea así también, y que no se quiere enseñar la verdadera historia, la que ocurre, ¿no? Hoy en día lees auténticas barbaridades. La última que leí ayer fue la del Semanal, que criticaba muy bien Pérez Reverte, diciendo que el Cid era catalán. Bueno, pues vale, pues estas cosas, o sea, hay que escucharlas, bueno, para escuchar, evidentemente, Pérez Reverte, como buen español y buen escritor, lo rebatió, ¿no? Habrás oído hace no mucho tiempo en el Senado que no quería hacer un homenaje a don Rodrigo porque era fascista. Sí, bueno, ya, o sea, que y en Madrid quitaron la calle de Manolete porque era franquista. Le mató un toro y ya está, ¿no? Pero vamos a ver. Bueno, tonterías de estas, pero tonterías estas hay por todos los lados. Yo en la novela, evidentemente, intento, creo que lo logro, como tú antes has dicho, pues que las atrocidades que hubo en Madrid, es decir, que cobraba hasta el Socorro Rojo, cobraba dinero por recoger a la gente que había muerto en un bombardeo. Bueno, esto lo hacía el Socorro Rojo, ¿vale? Pero también cuando Franco entraba en una ciudad, a la media hora estaban entrando los milicianos falangistas. Y bueno, pues no vamos a hablar de lo que hacían los milicianos falangistas, es una ciudad tomada que se había resistido, ¿no? Evidentemente, pues no lo vamos a decir, pero fue horroroso. O sea, no hay otra palabra. Horrible. Horror. El horror, describieron en mi libro un buen amigo como el horror el horror del vientre de la guerra, ¿no? Es decir, es que era el horror intrínsecamente metido en el vientre. Yo no sé lo que significaría vivir en un pueblo el 22 de julio siendo de derechas si estabas en un pueblo que había caído del lado de los republicanos. O al revés. Y si había alguna venganza, o al revés. Yo conozco una persona que estaba en Béjar y que le pilló en Béjar, en Salamanca, y bueno, le conozco, y lo que tuvo que sufrir esa persona para salir adelante, bueno, pues fue al revés, ¿no? Entraron los nacionales y ese hombre, bueno, pues tuvo que dar 17 certificados para poder ser maestro de escuela. Bueno, o sea, fue un auténtico, bueno, como todas las guerras, y más civiles, ¿no? Esta en especial, pues fue una guerra, como he dicho al principio, una guerra de venganzas, y yo así lo describo un poco Madrid, que también es una de las cosas que quiero hacer en el libro, que es describir un poco lo que es la guerra en una ciudad como Madrid. Y es muy difícil, o sea, ser una persona, bueno, en este caso, de derechas o católica en Madrid, pues era muy difícil. Yo conocí a una persona a la que entrevisté también, estuve hablando de mucho tiempo,
que se vestía de miliciana todas las noches para ir a dar la comunión a la gente a sus casas. O sea, que es un tema muy difícil y muy valiente para hacer eso. No me diga, amigo, que no les apetece leer ya La fuerza de los vencidos de Juan Palau. De verdad que merece la pena y mucho. Altamente recomendable. No te quiero despedir, Juan, el tiempo que corre. Tendremos que volver a llamarnos otra vez y seguir hablando, porque me parece una entrevista que se nos queda coja. Igual que el libro, es que al final siempre falta tiempo. Pero sí quiero destacar una curiosidad de ti que a mí me encanta. Una de ellas es que escribes a mano, cosa que a mí me encanta, escribir a mano, y cosa que está perdiendo. Y otra cosa fabulosa es que sueles escribir en un lugar tan emblemático como es el Café Gijón. Sin duda. Qué maravilla. El Café Gijón es una cosa que me encanta. Desgraciadamente, ahora han pasado por una mala experiencia hace unos días, que les atracaron, les destrozaron el café. Entiendo que les atraque, pero que lo destrocen no lo entiendo. Yo tampoco. Pobre gente, ¿no? Pero bueno, en estos momentos puede pasar casi de todo. Pero sí, yo soy un enamorado de Madrid. Me encanta Madrid. O sea, Madrid de noche ya es mágico, ¿no? Pero sí, me gusta escribir a mano en Café Gijón y en la misma mesa. Si puedo, en la misma mesa. Y bueno, cuando puedo, pues participo en alguna tertulia, que todavía las hay. Y que aunque de alguna. Merece mucho la pena, ¿no? Merece mucho la pena. Y no dejar de escribir a mano. Luego tengo un perfecto ayudante, que es mi mujer, mi querida Maya, que es una máquina, nunca mejor dicho. Luego te lo pasa. Me lo pasa a ordenador, que es mi negro, como digo aquel, con perdón, pero ella me lo hace todo luego de maravilla, me pasa de maravilla, pero yo no soy capaz, no tengo la rapidez mental para ir escribiendo en un ordenador. Bueno, no me gusta, simplemente. Sí. Y es que, bueno, pues las musas vienen cuando vienen, y a mí me vienen con mi pluma o con mi lápiz o con mi bolígrafo. No soy capaz, soy así de activo, ¿no? Escribir a mano, a mí me encanta escribir a mano, porque además es algo que se está perdiendo. Sí, no, sin duda. Bueno, también tiene sus cosas buenas, Internet tiene sus cosas buenas, claro. Los móviles tienen cosas buenas, claro. Y el ordenador tiene sus cosas buenas, sin ninguna duda. Hoy no se podía vivir sin Internet, no lo pensamos, no podríamos. Los que escribimos novela histórica, pues nos facilita muchísimo la labor. Yo es verdad que empecé a escribir este libro, las primeras notas las empecé a tomar en el año 84, cuando no existía ni Internet. Y claro, pues evidentemente casi todo lo que tengo son transcripciones de conversaciones escritas por mí a mano, con lo cual pues a mí me encanta tener eso. Me encanta. Sí. Consérvalo. Bueno, evidentemente no voy a echar en falta Internet, que evidentemente es básico hoy en día. Claro. Consérvalo. Juan Palau, La fuerza de los vencidos. Insisto, altamente recomendable. Oye, muchísimas gracias por habernos atendido. Por Dios, Ezequiel, muchas gracias a vosotros, de verdad, muchísimas gracias. Es un honor y un placer. Y muchas felicidades. Paso unas Navidades lo mejor posible, ¿vale? Igualmente, te deseo lo mejor y que el año que viene nos traiga un poquito de mejores noticias. Seguro que sí. Seguimos hablando. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Hasta luego. ¿Necesitas ayuda para diseñar o llevar tu página web, cartelería o redes sociales? ¿Quieres pasar tu negocio al mundo online y no sabes cómo? En Radio Argo y Más podemos ayudarte. No dudes en ponerte en contacto con nosotros al 671 091 098. Tenemos tu solución. 671 091 098.
Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia. Pues estamos tratando de conectar con nuestro amigo José Luis García Casado. Hoy vamos a seguir hablando de la historia de Segovia. Hoy nos vamos a ir hasta el año 939, que ya ha llovido, ¿eh? Y hoy nos vamos a encontrar con el califa, todos ustedes lo conocen, claro, Abderramán III. Vamos a ver si tenemos ya por aquí a José Luis o sigue por ahí con sus viajes. José Luis García Casado, muy buenos días. Aquí estoy, muy buenos días. Bueno, ¿qué tal tus carreras y tus cosas? ¿Eh? ¿Qué tal con tus carreras y tus cosas? ¿Qué te he cogido desprevenido? Completamente desprevenido. Me había despistado con la hora. Pues hoy vamos fastidiados de tiempo porque se me ha ido a mí un poco la olla con la hora. Pero bueno, seguro que algo interesante nos cuenta, aunque sea un poquito más resumidito. Estaba comentando que nos íbamos hasta el año 939. Nos vamos hasta el año 939, efectivamente. Fíjate. En el que empiezan a suceder ya grandes acontecimientos en la historia de... Bueno, acuérdense ustedes que estamos en la época de los moros, en la época en que España, la mitad de España, más de la mitad de España, era... La musulmana. Estaba en poder de los moros y además se había producido un fenómeno bastante generalizado, y es que la gente, los antiguos cristiano-godos, se habían ido convirtiendo al Islam. Claro que porque convenía, entre otras cosas, ¿no? No, está claro, ten en cuenta que ha habido muchos cambios de religión por interés. Bueno, en este caso la mayoría de cambios de la gente que adoptó el islamismo, pues no era ni más ni menos que por interés, por bailarle el agua al que mandaba. No, está claro. Pero bueno, estábamos, como decías tú muy bien, en el año 939, cuando Abderramán III decidió aplicar a los cristianos del Reino de León un castigo que no pudieron olvidar. Quería, lógicamente, vengarse de las diversas razzias y ataques que Ramiro II había organizado contra Madrid y contra otras plazas al sur del Duero y de Extremadura. Y entonces a Abderramán III solo se le ocurrió proclamar la Guerra Santa y convocó a sus ejércitos en una operación contra el corazón del reino cristiano de León. Entonces, en aquel momento era Zamora. Pues después de haber sometido a navarros y zaragozanos, solo le restaba ya a Abderramán derrotar a Ramiro II, que era, como acabamos de decir, que una y otra vez había conseguido vencer a sus tropas. Y entonces, para ello, en 939, recluta un grandísimo ejército con el que parte el 29 de junio de 1939 en dirección norte. Desde los minaretes del califato y del norte de África se llamó a la Guerra Santa a todos los fieles, a la yihad. Miles y miles de fieles acudieron para alistarse en el ejército y aportar dinero, comida, armas y caballos con los que combatir al infiel leonés. Y desde la mezquita mayor ordenó el califa que diariamente
se entonaran oraciones para pedir por el éxito de esta Guerra Santa. Hemos convertido una pelea entre moros y cristianos en la Guerra Santa. Abderramán, que ya había convencido a navarros y zaragozanos, solo le faltaba vencer a las tropas de su enemigo. Y su objetivo prioritario, como he dicho, era Zamora. Esta ciudad, por su posición, por su situación geopolítica, digamos, era la marca de protección del reino cristiano del norte. Zamora era el punto central de la reconquista en el Duero. Si Zamora se perdía, los cristianos habrían perdido todos los esfuerzos repobladores de los últimos 50 años. Pues tenemos aquí al ejército reclutado por Abderramán, muy numeroso en hombres. Nos hablan las crónicas de más de 100.000, aunque siempre se exagera, claro. O sea, probablemente no fueran tantos en aquellos tiempos. Reclutar 100.000 personas y moverlas requeriría una logística prácticamente imposible. Y falta de población también. Ese ejército, no obstante, adolecía de serios problemas, porque tanto en la moral de sus hombres como también en su nivel de instrucción, no nos olvidemos que eran todos, o prácticamente todos, voluntarios, gente que se había alistado con la finalidad muy manejada en el mundo musulmán, de que si mueres en la lucha contra el infiel, te has ganado un puñado de huríes y el paraíso. ¿Oye? Digo que el historiador granadino, que no hay que desconfiar de su versión, porque era de los de ese bando, el historiador granadino como Ibn al-Khatib nos cuenta que Abderramán planteó una aventura militar de proporciones absolutamente desmesuradas. La llamó Campaña del Poder Supremo. Parece que nuestro califa se dejó llevar un poco por el entusiasmo. Estaba un poquillo ofuscado. Los efectivos, con las prisas, no fueron bien encuadrados. Y a la insuficiente preparación de los soldados, como estábamos comentando antes, se sumó la improvisación de gran parte de los bandos. El producto final fue un conjunto mal cohesionado y mal dirigido. Tendríamos que añadir a esto que en este ejército anidaba el germen de la traición. Me explico. El califa había venido mermando los privilegios de la nobleza islámica, introduciendo en los cargos públicos a numerosos maulas o eslavos, al mismo tiempo que elevó a los mandos del ejército regular a considerables grupos de bereberes y muladíes. Es decir, que a los suyos no los tenía muy contentos. Esta política provocó en la nobleza árabe un descontento profundo. La influencia alcanzada por los eslavos en la administración civil y en el ejército hizo reducir la voluntad de colaboración de la nobleza en tal manera que resolvieron dejarse vencer, fijaros lo que estoy contando, en el enfrentamiento previsto contra el leonés. Para colmo, el mando del ejército va y se lo confía a Nadjda, un eslavo que acabó de cabrear a la oficialidad árabe, la cual juró que el califa había de expiar con una vergonzosa derrota su menosprecio de la antigua nobleza. En todo caso, parece claro que no estaban muy motivados por la victoria. También empieza a parecer claro que Ramiro II no derrotó a Abderramán, sino que Abderramán perdió la batalla él solito. Bueno, pues estábamos en que el califa consiguió reunir un ejército de 100.000 hombres, un ejército increíble para la época, como digo, formado por soldados procedentes de todas las provincias del califato,
Zaragoza, Mérida, el Algarve y por supuesto del norte de África, y un gran número de fuerzas eslavas de las que ya disponía en el califato. Pues una vez en marcha camino de Zamora, el primer punto fuerte de resistencia se lo encuentran en Simancas. Simancas es una ciudad fortaleza en la que Ramiro había instalado la defensa del territorio frente a la nube de sarracenos que se le venía encima. Allí acumuló el rey cristiano a la mayoría de su ejército, formado por gallegos, asturianos y leoneses. Allí estaba Fernán González y los obedientes condes de Castilla con sus huestes, y también aportaron tropas los navarros y los aragoneses. Es decir, era pues la final del Mundial. Sí. El 1 de agosto comienza la batalla, que duró 5 días. El califa tomó la iniciativa y lanzó un ataque masivo, lo que hizo retroceder inicialmente a los cristianos, que posteriormente consiguieron fijar nuevamente sus posiciones, resistiendo el terrible envite de la caballería sarracena sobre la ciudad de Simancas. Se tienen pocas noticias sobre el detalle del desarrollo de la batalla. Es una batalla que duró varios días, como digo. Indica que hubo bastante descoordinación entre los generales del inmenso ejército de Abderramán. Cada uno estaba haciendo la guerra por su cuenta. Las fuerzas de Abderramán llegaron a la fortaleza del Portillo, la cual plantó cara a los invasores el día 2 de agosto. Teniendo en cuenta que esta fortaleza está situada a unos 30 kilómetros al este de Tordesillas, que es el lugar por donde cruzaron el Duero, y que aún habrían de recorrer otros 20 kilómetros hasta llegar a Simancas, no es probable que llegaran al escenario de la batalla antes del día 5. Digo esto porque si la batalla parece que se desarrolló en los días 6, 7 y 8, implica que las fuerzas musulmanas entraron en combate sin tiempo suficiente para estudiar el terreno donde se iba a producir la batalla, sin conocer exactamente el dispositivo enemigo y, sobre todo, sin dar el necesario descanso a unos hombres que, además del recorrido desde Córdoba, habían realizado una marcha de 50 kilómetros en 2 días y entraron en combate al día siguiente. Vamos, que no tenían el cuerpo para muchos maniobras. Para muchas risas. Otro dato que se desprende de esta difusa información disponible es la preponderancia de las fuerzas de caballería en la confrontación y la superioridad de las fuerzas de caballería cristianas, que de algún modo era más potente que la musulmana, más ligera y resentida que la caballería musulmana, quiero decir, era más ligera y resentida del largo camino recorrido. La caballería castellana, como sabéis, eran como tanques montados en un caballo. Sí, yo lo creo. Bueno, pues además fue evidente aquel día lo que algunos notables militares del ejército sarraceno hicieron, y que rencorosos contra el sultán, como ya os explicaba antes, en un momento determinado de la batalla rompieron las filas, se iniciaron en desbandada y acabaron atrayendo a los musulmanes a la derrota. Claro, yo creo que es que yo iba a aparecer por allí el guerrero de Antifaz. Sí, algo así. El 6 de agosto, ya estamos en el 6 de agosto, las fuerzas cristianas habían sufrido enormes bajas en sus filas, claro, pero la ciudad permanecía intacta. Todos los esfuerzos de los musulmanes habían sido absolutamente inútiles. Así que Abderramán se desesperó por la impotencia de su ejército ante las murallas y porque también, lógicamente, sus bajas también eran ya enormes. Dadas las circunstancias y que la cosa no estaba muy clara, el califa optó por una retirada, no voy a decir que muy honrosa, pero por lo menos a tiempo. Así que decidió levantar el campamento, volver a Córdoba y tratar de salvar la cara, presentando la acción bélica contra los cristianos
como un enorme castigo al orgullo cristiano. Abderramán cogió a sus chicos y emprendió el camino a Córdoba. Se fueron en dirección este, siguiendo el itinerario que les llevaría por el pico de la Mambla, Roa, Riaza, pasaron por ahí. ¿No? Sí, pasaron por aquí. Yo no estaba ese día. Y al Diego. Ramiro II se animó, claro, al ver retroceder al enemigo, a todo ese inmenso ejército ya desarbolado, vio que retrocedían y decidió ir en su persecución. Persecución que durará varios días y terminará en los barrancos de Aléndaga, al que hacía alusión nuestro oyente días atrás. Sí. Lugar donde Abderramán la verdad es que lo pasó muy mal, porque estuvo a puntito de caer prisionero o morir. En este paraje de desfiladeros y barrancos, los musulmanes acabaron en una terrible emboscada. Fue la mayor victoria de Ramiro II de León y la mayor catástrofe de los ejércitos moros desde que iniciaron la invasión en España y sometieron a la España visigoda. Uh-huh. Las pérdidas musulmanas ascendieron a la cifra de 20.000 hombres. Madre mía. Digo lo mismo que con los 100.000, ya serían menos. Sí, Pero sí, bueno, pero evidentemente era la proporción. José Luis, estamos sin tiempo, vamos a tener que acelerar un poquito. ¿El qué, perdón? Que vamos a tener que acelerar un poquito porque estamos fuera de tiempo. Como Estamos siempre. fuera de tiempo. ¿Qué cosas? Es culpa mía. Hoy ha sido culpa mía. No, si aquí no es un problema de culpas, el problema es que la guerra tiene estas cosas. Pero hablabas que Abderramán al final escapa de milagro, ¿no? ¿Qué ocurre con Escapa Abderramán? de milagro gracias a su escolta y a su caballo, y en el campo de batalla dicen las crónicas de la época que se dejó sus mallas tejidas de oro puro y su ejemplar favorito del Corán. Y yo, si quieres, para no tener que perder la respiración mientras hablo, Hombre, no. lo que hago es que lo dejo aquí. Ajá. Y la semana siguiente seguimos con el regreso al califato y un poco a la capital del califato. Sí, a Córdoba. Y un poco con las anécdotas, que hubo muchas, Ah, sí. y intervenciones y hechos naturales algunos y sobrenaturales otros que se sucedieron en esta batalla y sobre todo las consecuencias que tuvo, pues tanto para el Islam como para el mundo cristiano. Pues me encanta, porque además a mí el mundo de las anécdotas me entusiasma. José Luis, siento haberte metido prisa, pero hoy nos hemos despistado con la hora. Bueno, pues que no vuelva a suceder. Venga, que pase una feliz noche y feliz Navidad, ¿vale? Igualmente a todos. Amigo, compañero, muchas gracias. Claudia, muchísimas gracias, ha sido un placer, amigos. Siento el haber acabado así de prisa y corriendo, pero la radio es así. Mañana nos veremos, acuérdense de que mañana tendremos un programa de mujeres, un programa extraordinario, y luego después un especial de Navidad en el que esperamos la visita de Papá Noel. Qué bien, lo vamos a pasar fenomenal. Un abrazo fuerte, hasta mañana. Nordeste Radio. La voz del Nordeste de Segovia.